La pantalla del radar se quedó congelada a las 2:17 de la madrugada. No parpadeó, no falló, simplemente dejó de moverse. Y todos en la estación lo vimos al mismo tiempo. ¿Se cayó el sistema?, preguntó alguien detrás de mí, pero yo sabía que no, porque la imagen seguía actualizándose, solo que ahora mostraba algo que no debería existir. Una forma, una masa negra gigantesca en el cielo, más grande que una tormenta, más grande que un país, y estaba acercándose a la Tierra. Trabajo en una estación meteorológica remota en el norte. Nuestro trabajo es aburrido el 99% del tiempo. Vigilar tormentas, registrar presión atmosférica, reportar lluvias. Nada emocionante. Hasta esa noche. Al principio pensamos que era una nube, pero el radar no la clasificaba como nube, tampoco como tormenta, ni como formación atmosférica conocida. Era solo un vacío negro que bloqueaba todo, como si el cielo hubiera sido recortado. ¿Qué demonios es eso?, dijo Luis, acercándose al monitor. Hicimos zoom. La masa no tenía bordes definidos. Se movía lentamente. Y lo más extraño, no reflejaba ninguna señal. Era como si el radar estuviera intentando leer algo que no pertenecía a nuestra realidad. Entonces llegaron las primeras llamadas. Torres de control aéreo, pilotos, satélites civiles. Todos reportaban lo mismo. Un objeto oscuro gigantesco suspendido sobre el océano Pacífico. Pero lo peor no era su tamaño, era su velocidad. No caía, no orbitaba, no viajaba como un objeto. Se movía, como si estuviera buscando algo. A las 3:04 am ocurrió la primera desaparición. Un avión comercial que volaba hacia Tokio. Simplemente desapareció del radar. No hubo señal de emergencia. No hubo restos. Nada. Solo silencio. Entonces la masa negra cambió de dirección. Y comenzó a moverse hacia donde el avión había desaparecido. Como si lo hubiera notado. En la estación nadie hablaba. Solo escuchábamos el zumbido de las computadoras y nuestras propias respiraciones. Hasta que Marta, la analista del turno nocturno, dijo algo que todavía me da escalofríos. «¿Eso no es una nube?», susurró. «¿Entonces qué es?». Marta no respondió de inmediato. Solo aumentó la resolución del satélite. Y lo vimos. No era una masa. No era gas. No era materia. Era una estructura imposible. Algo colosal. Con miles de formas moviéndose dentro. Como si fuera un organismo gigantesco. O peor, como si fuera muchos organismos. A las 4:10 am los gobiernos comenzaron a bloquear la información. Las transmisiones se interrumpieron. Las cámaras satelitales fueron desactivadas. Pero nosotros aún teníamos acceso al radar meteorológico. Y la cosa seguía acercándose. Más rápido ahora. Mucho más rápido. Entonces ocurrió algo que cambió todo. El radar captó una señal interna. Dentro de la masa. Un patrón. Una especie de pulso. Luis pensó que era interferencia. Pero Marta lo grabó. Lo reprodujo. Y cuando lo escuchamos, se me heló la sangre. Porque no era un pulso. Era un ritmo. Un patrón repetitivo. Como una respiración. Algo gigantesco estaba respirando en el cielo. A las 5:02 am llegaron los primeros vídeos a internet. Gente filmando el cielo. El sol comenzaba a salir. Pero la luz estaba siendo bloqueada. Algo oscuro cubría el horizonte. No parecía una nube. Parecía una sombra viva. Las redes explotaron. Millones de personas mirando al cielo. Preguntando lo mismo. ¿Qué es eso? Entonces la señal del radar cambió otra vez. El pulso interno se volvió más fuerte, más rápido, y la masa comenzó a dividirse, como si se estuviera abriendo, y dentro de ella aparecieron formas, cientos, miles, criaturas, o algo parecido a criaturas. No tenían alas, no tenían forma clara, pero se movían, y descendían, hacia la atmósfera. Las primeras ciudades en reportarlo fueron en la costa. Gente diciendo que algo enorme estaba flotando sobre el océano, que el cielo estaba demasiado oscuro, que el aire se sentía diferente, más pesado. Luego comenzaron las transmisiones en vivo. Un streamer en California apuntó su cámara al cielo, y lo vimos. Un punto negro, luego otro, luego cientos, moviéndose lentamente, bajando, como si el cielo estuviera goteando criaturas. La transmisión duró menos de un minuto, antes de cortarse, pero fue suficiente. El pánico comenzó. A las 6:30 am el radar mostró algo nuevo. Las criaturas no estaban cayendo al azar, se dirigían a lugares específicos, ciudades grandes, aeropuertos, centros de comunicación. ¿Y dónde llegaban? Las señales desaparecían. Internet, electricidad, satélites.
Todo se apagaba, como si algo estuviera apagando el mundo pieza por pieza. Luis empezó a grabar todo. Tenemos que documentar esto, dijo. Pero Marta solo miraba el radar, pálida. ¿No están atacando?, susurró. ¿Entonces qué hacen? Ella tardó unos segundos en responder. Están marcando. A las 7:12 am ocurrió algo peor. El radar detectó movimiento debajo de nosotros. No en el cielo, en la tierra. Las criaturas que habían descendido estaban enviando señales de regreso a la masa gigante. Y la masa respondió. Se abrió completamente. Y algo salió de ella. Algo tan grande que no cabía en el radar completo. Una forma colosal, como una estructura viva, descendiendo lentamente, directo hacia el planeta. Las últimas transmisiones del gobierno fueron confusas. Hablaron de evacuaciones, de protocolos de emergencia. Pero era obvio que nadie sabía qué hacer, porque lo que estaba llegando no era un meteorito, no era una invasión, era algo mucho peor. Era algo que ya estaba aquí antes. Y ahora estaba regresando. A las 8:03 am la estación perdió contacto con el resto del mundo. Satélites apagados. Internet muerto. Radios en silencio. Solo quedábamos nosotros. Y el radar. La masa colosal estaba ahora sobre el continente. Y entonces, el pulso cambió. La respiración se volvió más profunda, más lenta. Como si la criatura gigante estuviera despertando. Luis miró la pantalla. Creo que nos vio. El radar comenzó a saturarse. Las señales eran demasiado fuertes. Demasiadas criaturas. Demasiadas estructuras. Era imposible procesarlo. Pero Marta encontró algo. Un patrón. Todas las criaturas estaban alineándose. En puntos específicos del planeta. Formando un círculo. Un círculo gigantesco. Que rodeaba la Tierra. Y en el centro, la masa colosal. Fue entonces cuando entendimos la verdad. No era una invasión. No era un ataque, era un ritual, algo que llevaba millones de años repitiéndose, algo que la humanidad nunca había visto, porque siempre ocurría. Antes de que existiéramos, el cielo afuera se volvió completamente negro, el sol desapareció, la temperatura comenzó a caer, y el radar mostró el último cambio, la masa gigante. Se estaba abriendo por completo, como un ojo del tamaño de un planeta, mirando directamente hacia la Tierra. Luis dejó de hablar. Marta dejó de respirar por un momento. Y yo sentí algo en mi cabeza, un pensamiento que no era mío, una voz, antigua, inmensa, que decía solo una cosa, finalmente. La superficie está lista, la señal del radar se apagó, las luces de la estación murieron, y afuera, el cielo completo se abrió, como si la realidad misma estuviera rasgándose. Las criaturas comenzaron a descender en masa, millones, quizás miles de millones, cubriendo el planeta. Y en el centro del cielo, ese ojo gigantesco parpadeó. Si estás escuchando esto, significa que de alguna forma esta grabación sobrevivió. No sé cuánto tiempo ha pasado, no sé si alguien sigue vivo, pero si alguna vez ves el cielo oscurecerse de esa manera, no lo mires, porque cuando ese ojo te encuentra, empiezas a entender cosas que la mente humana no debería comprender, y entonces, dejas de ser humano. Si llegaste hasta aquí, quiero hacerte una pregunta. Si vieras ese ojo en el cielo, ¿lo mirarías, o correrías sin voltear? Escribe tu respuesta en los comentarios. Y si quieres escuchar más historias como esta, suscríbete al canal, porque hay algo inquietante que descubrimos después de revisar los últimos datos del radar. Algo que no mencioné antes. La cosa en el cielo no venía sola.